Gracias, Pastor Anduesa, y gracias a cada uno de ustedes. Un saludo cordial desde acá, desde Barranquilla, Colombia, donde también hace un calorcito muy rico, muy sabroso, como decimos acá. Esta mañana quisiera presentar el tema: el Sermón del Monte, ley o evangelio. Como es de conocimiento de todos ustedes, el Sermón del Monte contiene unas enseñanzas de gran valor ético y moral para nuestras vidas. Por ejemplo, allí encontramos todas las bienaventuranzas, comenzando desde el capítulo 5 de Mateo y yendo hasta Mateo 7:29. Se encuentra todo el Sermón del Monte y las bienaventuranzas forman la primera parte de ese sermón. También se encuentran textos, enseñanzas como: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ponte de acuerdo con tu adversario. Amad a vuestros enemigos. Sed pues vosotros perfectos. Texto al cual vamos a prestar más atención un poco más adelante. El Padre Nuestro se encuentra dentro del Sermón del Monte. Haceos tesoros en los cielos, está allí. Buscad primeramente el reino de Dios. También se encuentra la enseñanza de los dos cimientos, la roca y la arena. ¿Será todo esto una ley que tenemos que cumplir? ¿O será que el Sermón del Monte contiene el evangelio en toda su plenitud? Hace años fui a una conferencia dictada por el exégeta de renombre, el doctor Bruce Manning Metzger, una eminencia en la exégesis del Nuevo Testamento, muy querido por su gente, su público. Era doctor, enseñaba, profesor en varias universidades. Muy linda persona, y para mí fue un gran privilegio conocerle en aquella ocasión, cuando su tema era las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Para mi sorpresa, él introdujo el tema con estas palabras: las bienaventuranzas son la nueva ley para el cristiano. Van más allá de los 10 mandamientos. En Mateo 5 nosotros vemos a Jesús subiendo a un nuevo monte, ya no el Sinaí. Allí, rodeado por una gran multitud como lo fue Moisés, Jesús dicta su nueva ley para el cristiano. Luego él siguió con su tema, en el cual no dejó duda alguna que todo creyente que conforma su vida a las bienaventuranzas, con la ayuda de Dios, llegaría a ser un miembro del reino de los cielos. Daniel Toro Candamil, clérigo católico romano de la Orden de los Escolapios, acá en Bogotá, Colombia, considera las bienaventuranzas como un proyecto de vida para todo cristiano. En un estudio sobre las bienaventuranzas que presentó a la Universidad Javeriana de Bogotá, Toro afirma: el cristiano es el que obra conforme a los preceptos de Jesús. Interesante. El cristiano es el que obra, no es el que cree, sino el que obra. Seguimos lo de Toro.
El sermón de la montaña no es teología, sino un precepto de Jesús. Nomos usa la palabra griega para ley. Nomos practicado. De tal modo que superpone la palabra nomos sobre todo el texto de Mateo. De tal modo que si lo tomamos a él con la seriedad que él presenta su estudio, los escritos de Mateo debieran tener por nombre la ley, según San Mateo, y no el Evangelio, según San Mateo. Pero vemos que hay cierta afinidad entre la declaración de Metzger y Toro. Tal vez el nombre de John Piper le sea más conocido. Predicador y teólogo bautista reformado, el Sermón del Monte contiene implícitamente una invitación para llegar a ser bienaventurado. En particular, se trata del reino de Dios en sus vidas. Allí los discípulos escuchan las bienaventuranzas como palabras celebratorias de la obra de Dios en sus vidas. Son palabras de transformación. Una palabra favorita y hasta desgastada en el mundo evangélico, con el cual quieren describir el cambio necesario que debe ocurrir en el creyente para que esté listo a entrar al reino de los cielos. Para Piper, el cumplimiento de las bienaventuranzas es una obra subjetiva, es decir, se realiza en el interior de la persona. Cuando Dios vea la evidencia de tu fe para cumplir las bienaventuranzas, te dará la bienvenida a su reino para siempre. Pero la vida del creyente debe demostrar un cambio. Una vida de desobediencia a las bienaventuranzas y todo el sermón del monte no podrá resistir el juicio, no importa las creencias que tengamos. Ese es Piper. John MacArthur, otra eminencia o muy conocido evangélico fundamentalista, para él el Sermón del Monte muestra el camino a seguir para ser partícipe de la naturaleza divina. Sin ella el ser humano no puede recibir bendición alguna de Dios. Pero Cristo promete desde el principio de las bienaventuranzas de que si vives de acuerdo a esas normas, serás bienaventurado. Esa es la ley. Así has de vivir, pero no lo puedes lograr sin el poder del Espíritu Santo y dependiendo de Jesús, pero lo tienes que desear grandemente. No podemos olvidarnos de Paul Washer, quien representa la confesión de los bautistas del sur con tendencia calvinista, para quien el Sermón del Monte tiene que ver de cómo crecer conforme al ejemplo de Jesucristo. Las bienaventuranzas y el Sermón del Monte muestran cómo puedes obtener el carácter de Cristo. Yo creo que para algunos de ustedes esa palabra cómo obtener el carácter de Cristo le mueve tal vez algunos recuerdos. De hecho, vemos una gran afinidad en todos estos teólogos al respecto. El Sermón del Monte representa las normas del cristiano. No es que se pretenda que logre alcanzar el carácter de Cristo por su propia fuerza, sino por la ayuda del poder del Espíritu Santo. No obstante, el Sermón del Monte es ley para el cristiano
por la cual debe amoldar su vida. De cuando en cuando alguno de estos teólogos se refiere al Sermón del Monte como buenas nuevas, es decir, evangelio, pero son buenas nuevas de lo que Dios puede hacer en tu vida o de lo que Dios hará en tu vida si sigues los mandatos de Cristo como tu proyecto de vida. Ahora, seguramente ustedes recuerdan muchas enseñanzas acá del pastor Anduesa, del pastor Roldán y de otros, que el evangelio bíblico, según el sentido propio de la palabra, ni en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, ni en el griego, que es del Nuevo, jamás significa un anuncio de algo que todavía está por suceder. De tal modo que el evangelio no es lo que Dios puede hacer en tu vida o lo que promete hacer en tu vida, aunque sea con la ayuda del Espíritu Santo. Según el significado de la palabra evangelion en el griego, siempre es un anuncio de lo que Dios ya ha hecho. Es un fiat accompli, como dicen en latín para decir un hecho está, algo que ya se ha cumplido. De las grandes obras de Dios, las cuales son tuyas por la sola fe. Ahora, para entender debidamente cualquier pasaje de las Escrituras, yo siempre me derivo a Lucas 24, 44 al 47, porque es una clave hermenéutica por excelencia que nos dejó el Señor Jesús allí en el aposento alto. Él les hace recordar: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahí está la clave de interpretación de las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, Jesús les dice: todo el Antiguo Testamento y toda mi obra es para el perdón de pecados, para que anuncien el perdón de pecados que ya se cumplió, ya es un hecho dado. Por eso hago énfasis en el significado de la palabra evangelio, para que no se confunda cuando la palabra evangelio se encuentre en algunos de estos otros escritos que hemos mencionado. Todo el Antiguo Testamento, el testimonio de los profetas, el consuelo de los salmos señalan a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos extirpar el Sermón del Monte de todo su contexto bíblico que señala la obra del gran Yo Soy a lo largo de la historia de Israel y las naciones. Hay que entender que el predicador del sermón es el mismo creador de los cielos y la tierra por el poder de su palabra, que hizo todas las cosas de la nada. Ese ha sido un gran error que hasta los mejores exégetas han cometido. Sacan al Sermón del Monte de su contexto, lo estudian, desmenuzan y luego dicen relacionarlo a nuestras vidas para que lo cumplamos. Esa manera deja fuera al mismo dador del Sermón del Monte como Dios hecho carne y entregado por nuestros pecados. Lo torna como si fuera
en un mero predicador itinerante llamando a los oidores a una ética más alta que cualquiera otra allá en un monte al otro lado del monte del mar de Tiberias. Pero este predicador no es un nuevo Moisés subiendo a otro monte Sinaí con una nueva ley, como lo decía el profesor Metzger. Moisés no habla en las bienaventuranzas. Esa no es la voz de Moisés. Es Dios mismo en carne humana, tal como dice Juan en el prólogo a su evangelio. El Verbo habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. En el monte de la transfiguración, Elías, Moisés y hasta Pedro, que representa ahora el Nuevo Testamento, desaparecen y Jesús queda solo brillando con su propia gloria. No quiero decir acá que el Nuevo Testamento desaparece, sino que el uso del Nuevo Testamento como ley no tiene lugar. Es la gloria de lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte y en su resurrección, porque ese es el testimonio del Nuevo Testamento. Es el anuncio de lo que ya se cumplió. Ahora, aquí no pretendemos hacer un estudio detallado sobre cada texto de todo el pasaje del Sermón del Monte. El doctor Metzger hizo un estudio detallado de cada texto del Sermón del Monte. Esas conferencias se encuentran en inglés y son aproximadamente de 6 horas. Aquí no pretendemos hacer lo mismo. Solamente quiero resaltar algunos lugares en el sermón donde podemos ver el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la introducción a este sermón? Allí en Mateo 4:17, el evangelista dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No nos equivoquemos aquí. Jesús no hacía diferencia alguna entre su persona y la venida del reino de los cielos. Al llegar Él, llegaba el reino de los cielos. En el versículo 23, Mateo añade que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Por eso eran buenas nuevas, un hecho cumplido, porque allí estaba Él. Él había llegado. También Marcos nos dice algo muy parecido, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, creer en algo que ya está aquí. En mi persona, dijo Jesús. Marcos señala que el tiempo profetizado para la llegada del Mesías se había cumplido. A este cumplimiento y a esta su llegada lo llama Jesús el reino de Dios. Dejen de pensar que no hay evangelio. Ha llegado en la persona de Jesús. Y este es el mismo mensaje que introduce el Sermón del Monte. El evangelio ha llegado en la persona del Mesías.
Su poder sanaba enfermos y todos eran sanados, señalando aquel día escatológico cuando se cumplirá el reino de los cielos en toda su gloria, cuando enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, citando de Apocalipsis 21:4. A este estado de bendición que encontramos en Apocalipsis, Jesús le llama Macarios. Es un estado de bienaventuranza, de suma felicidad, de un gozo inexpresable, en el cual mente, alma, corazón, cuerpo, de una manera integrada, conectada, se siente totalmente completo, en paz ante la presencia de Dios, en paz consigo mismo, en paz con el prójimo, con la naturaleza, con todo el universo. El Antiguo Testamento lo llama Shalom. De hecho, hay varias palabras relacionadas en el Antiguo Testamento: Macarios, Shalom y Teleios. Teleios es la misma palabra que se usa en el original de Mateo 5:48, cuando dice: sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros Shalom. Sed pues vosotros Macarios. Todas estas palabras eran sinónimas, estaban relacionadas. Por lo cual, estando él presente allí en el monte, según San Lucas, todo mal desaparece cuando Lucas introduce las bienaventuranzas, y esa multitud es rodeada por el reino de Dios, pues Jesús está ante ellos. Les ha llegado la buena nueva de Dios. Por lo que al abrir su boca solamente sale bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Fíjense que en la primera y la octava bienaventuranza, que como vamos a ver, forman un grupo literario dentro de otro grupo mayor, el cumplimiento es en el presente. El reino de Dios es ahora. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. El modo verbal está en el presente. También en la octava bienaventuranza. De ellos es, de los perseguidos, de los calumniados, de ellos es el reino de los cielos. De tal modo que Jesús inicia el Sermón del Monte con una declaración salvadora sobre toda la multitud que los rodea. Ahora allí está Jesús, el Verbo de Dios, la palabra creadora, que sin condiciones preexistentes los declara totalmente favorecidos por la plenitud de la gracia de Dios. De esta obra, dice el apóstol Pablo, Dios llama las cosas que no son como si ya existieran, en Romanos 4:17. No es, como dice Piper, una invitación para llegar a ser. Allí en el monte, la palabra que no puede mentir le dice a los más pobres, a los pobres de espíritu, a los que buscaban
y tenían hambre y sed de justicia, a los que lloraban, les dicen: de ustedes ya es el reino de los cielos, porque yo estoy aquí y lo digo. La palabra de Jesús no expresa el divino de hacerlos llegar al estado de Macarios, sino que los declara que por medio de su palabra ya son Macarios, ya son bienaventurados. Ese es el modo verbal de la bienaventuranza, está en el presente. De ellos, de la multitud y de todos los oyentes en el futuro, es el reino de Dios. Los que escuchamos su palabra creadora, que infunde fe en nosotros. No hay espera, no hay condiciones. Por la palabra que no puede mentir, todos los pecadores allí reunidos en esa gran multitud son declarados integrantes del reino de los cielos. Allí está el Evangelio, estando Cristo y hablando su palabra, que no puede mentir. Los bendice con salvación. Les dice: el reino de Dios ya es de ustedes. Ahora vamos a ver esto de otra manera. Pues algunos eruditos han sugerido que Mateo registró todo el Sermón del Monte según una forma literaria que se usó mucho en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Tiene un nombre raro para nosotros. Se llama el quiasmo. Ahora, si quieren una palabra más fácil de recordar que un quiasmo, pueden recordar la palabra sándwich. Voy a ver si lo puedo presentar acá en la pantalla ante ustedes. Déjenme ver dónde estoy yo conectado acá para tratar de ver si puedo presentar el quiasmo. Aquí está, vamos a ver dónde está. ¿Será que me deja presentar o no me deja presentar? Creo que la veo, está aquí. ¿Será esa? No, no es esa. El verde donde dice compartir pantalla, ¿no? Sí, no, es que estoy buscando el Word. Aquí está. Creo que ahora pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Dice el Sermón del Monte como quiasmo, ¿verdad que lo pueden ver? Ustedes pueden ver acá desde Mateo 5, 1 y 2 hasta Mateo 7, 29. Que el sermón comienza con una descripción de Jesús frente a la multitud, y Jesús está sentado en una posición de autoridad. Todo este grupo literario termina repitiendo el sentido de ese primer versículo. La multitud queda admirada porque dice: Él enseña con autoridad. Luego, cada una de estas porciones de enseñanza en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, tienen su pensamiento correspondiente aquí en la parte de abajo. Y asimismo, el quiasmo se va repitiendo en pensamiento, una parte seguida por la otra. Aquí viene el pensamiento en forma de retroceso
y aquí viene el pensamiento en forma de avanzada hasta que se encuentran en la mitad, y la mitad es el punto central de todo el quiasmo. Qué interesante cómo la Escritura, el Espíritu Santo guió de una manera tan perfecta a los escritores de la Biblia cuando escribieron. Ahora, la parte central es: sed pues lo que ha sido traducido de esta manera. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero lo que hay allí es una bendición. Lo que nosotros leemos es un mandato, la manera como ha sido traducida. El punto central del Sermón del Monte es un mandato, no lo leemos como bendición. Pero nosotros vemos aquí el quiasmo en su totalidad. Vamos a ver si ustedes me pueden acompañar en la lectura aquí un poco sin que se pierdan o se adelanten, porque más adelante hay otro gráfico que va a presentar esto de una manera más clara. Así que este es el quiasmo. Recuerden, es el sándwich. ¿Por qué? Porque hay una tapa de pan acá y aquí hay otra tapa de pan, y luego en la mitad están las rodajas de las enseñanzas del Sermón del Monte. El versículo 5 inicia una agrupación y termina con el mismo pensamiento en Mateo 7:29. Ya yo les repasé esta parte. El problema para los que afirman que Mateo 5:48 es un requisito, es un mandato, sed pues vosotros perfectos, es el modo verbal. Ustedes van a decir: caramba, otra vez acá, después de tantos años, vamos a ir a la gramática. Pero es importantísimo, yo les pido su paciencia, el cual ha sido traducido incorrectamente casi a lo largo de todas las traducciones a los idiomas modernos. Creo que todavía estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Aquí estoy en un recurso bíblico muy importante que yo uso bastante, que se llama Bible Hub, donde encontramos el griego interlinear en la letra negra. Es un umeis teleloi, ahí está la palabra para perfecto, que ellos traducen perfecto, también puede ser traducido completo, maduros, en plenitud. Pero ustedes pueden ver aquí donde está el dedito, la forma verbal. Dice: es verbo, futuro indicativo, la voz media, segunda persona plural, es decir, ustedes. Segunda persona verbal. Ustedes serán completos. Aquí hay unos numeritos que se corresponden a un léxico muy importante que se llama el léxico o el diccionario de Strong. Aquí está la traducción al inglés, shall be, y se usa el verbo auxiliar en inglés para el futuro shall. Pero eso es en inglés. Vamos a ver un recurso muy parecido en español que se llama logos, kalogos, también interlineal. Y ustedes pueden ver que aquí está el griego en verde. Es un humeis teleloi.
Y aquí arriba nuevamente aparecen los numeritos de Strong, pero nuevamente aquí dice verbo. Estamos refiriendo a esta palabrita, verbo, futuro, deponente medio, indicativo, segunda persona plural. Y vamos a ver el mismo recurso aquí traducido al español. Serán, por lo tanto, ustedes completos, como vuestro Padre que está en los cielos está siendo completo. Así que aquí no lo traducen en el imperativo, sino está en el futuro. Si me permiten un poco más su paciencia, aquí hay otro recurso que se llama lingua antiquae. Aquí está la conjugación del verbo yo soy, el verbo yo soy o el verbo estar. Pueden ver el futuro de la segunda persona plural. Es este, que es el mismo que encontramos nosotros acá. Es este. Cuando lo comparamos con el imperativo imperativo de la segunda persona plural es este. Esa letrica que parece una O en griego es una sigma. Así que se lee este. Aquí es C con la TH. Este es la misma palabra que se usa para el nombre de Dios, Theos. Pero aquí cambia. Este. Así que si Jesús hubiera tenido en mente un imperativo diciendo sean ustedes perfectos, él hubiera usado esto de acá que es este. No hubiera usado el futuro indicativo de la voz media. Y vale decir que en el griego koiné hay tres voces. Está la voz activa. En la voz activa el sujeto hace la acción. En la voz pasiva la acción se refleja sobre el sujeto. Pero el griego koiné tiene una tercera voz que ni hace el sujeto, ni hace la acción, ni la recibe, sencillamente indica lo que es. Y en este caso el futuro indica sencillamente lo que será. Ahora su paciencia otra vez. Hay otro recurso que muchos de ustedes conocen que se llama Bible Gateway. Ellos hacen un listado de 18 traducciones de Mateo 5:48. Todas ellas están en el imperativo. Es decir, traducen incorrectamente el texto griego original. Decimos el original porque es lo más cercano que tenemos al original. Cambian del futuro indicativo, lo cambian como si fuera un imperativo y por lo tanto ustedes tienen estos textos que tanto les han causado problemas al interpretarlos. Sed pues el imperativo, sean ustedes, debe ser perfecto. Ahí hasta le cambiaron de la segunda persona plural a la segunda persona singular. Sean perfectos, tenéis que ser perfectos. Ustedes deben ser perfectos. 0 de 18 versiones traducen con el futuro. Solamente una en español, que es la que ustedes vieron en Logos, K-Logos, donde están traduciendo literalmente y dice, serán por lo tanto ustedes perfectos.
Ahora nos podemos preguntar qué tal en inglés. En el mismo recurso de Bible Gateway hay 61 versiones en inglés de la Biblia. 8 de las 61 versiones traducen correctamente con el modo futuro shall. Shall es el verbo auxiliar que se usa para el futuro. Aquí está la American Standard Version. You therefore shall be perfect. El inglés antiguo no era you, sino ye. Por eso encuentran eso allí. La versión de Génova revisada es you shall. You shall, World English Bible. You shall. Esta versión es muy importante porque es una versión literal, Young's Literal Translation. Aquí hay otra versión literal, therefore you shall. Así que ustedes ven que hay 8 versiones del inglés, incluyendo algunas que son bastante prestigiosas, como la New King James Version, que sería una versión revisada parecida a la Reina Valera, y New American Standard Bible, que también es prestigiosa. Ellos sí traducen correctamente usando el modo verbal futuro. Bueno, ¿por qué es importante esta pequeña clase de gramática? ¿Recuerdan que dijimos que Mateo 5:48 es el punto central del quiasmo? Porque el imperativo convierte todo el quiasmo en ley. Es el punto central, por lo tanto convierte a todo el sermón del monte en ley. Por eso es que todos estos eruditos que nosotros leímos al principio toman todo el sermón del monte como ley. Y dicen, bueno, es ley y para eso se nos da el Espíritu Santo para guardarlo, y cuando la estemos guardando finalmente a su perfección, entonces estaremos completos y seremos recibidos al reino de los cielos. Allí no hay evangelio, allí no hay nada cumplido. Pero el imperativo, el futuro indicativo, es una declaración de lo que será, una promesa, y para nosotros hoy una promesa ya cumplida. Por eso nosotros podemos decir que es evangelio, porque algunos pueden decir, bueno, pastor, pero allí el futuro es algo que no se ha cumplido. Vamos a ver. Jesús, mirando a la multitud, les dice, ustedes serán completos con todo lo que yo les estoy dando y les daré, así como el Padre de los cielos es completo. No dice, ustedes se harán completos, ni tampoco dice, ustedes se están haciendo completos. Eso sería la voz activa. Tampoco dice, serán hechos completos. Eso sería la voz pasiva, que señalaría a esa obra subjetiva en ellos, como afirman los teólogos que citamos. Mucho menos dice, sed pues vosotros perfectos. Lo siento, el mandato imperativo no cabe allí. Sino ustedes serán completos, ustedes llegarán a su plenitud, así como el Padre existe en su plenitud. Esta no es la voz de un predicador que sencillamente tiene mucha fe en las capacidades espirituales de sus oyentes y se cifra a favor de sus éxitos. No. Esta es la voz de aquel que lo puede ver todo desde el principio hasta el fin. Sencillamente declara lo que ya sabe sucederá. Ellos serán completos. En 3 años llegará la plenitud para ellos.
Eso es lo que la palabra teleio significa, que se llega a un punto y se cumple lo que se ha dicho. Ahora, ¿cuándo fueron completos? Nosotros sabemos que los creyentes del Nuevo Testamento se consideraban completos en Cristo. Ese es el testimonio del apóstol Pablo a los colosenses. Dice que mediante la predicación del Evangelio ellos presentan a todo hombre perfectos en Cristo, y allí el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, utiliza la misma palabra de Mateo 5:48, que dice: serán ustedes teleion. Es lo mismo. Aquí en Colosenses 1:28, el apóstol Pablo dice: nosotros presentamos a todo hombre perfectos, teleion, en Cristo. Una vez acabada la obra de Cristo en la cruz y luego en su resurrección, por la cual fuimos justificados, podemos tener toda la confianza que se cumple la promesa de Cristo en Mateo 5:48, ustedes serán perfectos. Y así fue, no por nuestra obra, sino enteramente por la sobreabundante obra de Cristo a nuestro favor en su vida, muerte y resurrección. El apóstol también afirma, un poquito más tarde en Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Ustedes escuchan el eco de Mateo 5:48 en Colosenses 2:9. Serán ustedes completos. Y aquí el apóstol Pablo dice: ahora ustedes están completos. Y aquí dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Mateo 5:48 dice: como vuestro Padre Celestial es teleion, es completo. Ahora, en la cruz, nuestros pecados fueron deshechos, su sangre fue vertida y nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Debido a que se borró el pecado, se nos imputa su vida, porque la vida está en la sangre, y justificados contiene el mismo sentido de completos, perfectos, macarios, shalom. Nuestra copa está rebosando de su plenitud, de su justicia. Ahora nosotros hasta podemos ver en Mateo 5:48 en el modo verbal pasado, como si Jesús nos hablara hoy de lo que Él logró en la cruz. Allí ustedes fueron completos, así como vuestro Padre Celestial es completo en su plenitud. Se nos imputa toda la perfección de Cristo, por la cual somos declarados perfectos. El texto que acabamos de mencionar en 2 Corintios 5:21, y ahorita ya termino, nos asegura que en la cruz nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él, tal como Jeremías 33:16 lo profetiza. Toda la vida de Jesús, toda su vida, desde su nacimiento hasta su persecución y muerte por los judíos, está escrita en el Sermón del Monte. Sus palabras allí son cumplidas por Él a cada paso de su vida. Todas las enseñanzas éticas describen momentos en su vida cuando Él las cumplió. Su persona encierra todo el Sermón del Monte. En el mayor sentido,
No necesitamos de obras mayores y menores, aunque seamos infundidos por el Espíritu Santo y es bueno que las hagamos. Pero esas obras no nos harán completos. La única obra que nos hará completo es la obra consumada de Cristo. Pues Él llama las cosas que no son como si ya existieran. Todo lo demás que nosotros hacemos después de la fe viene como fruto. Fruto agradable ante el Señor. Así que el Sermón del Monte, ¿es ley o evangelio? Ustedes han sido declarados perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre por tan inmensa gracia. Amén. Gracias, Pastor Arnoldo, por la exposición del Evangelio. Vamos, para concluir, vamos a escuchar la siguiente canción. Jesucristo basta. Jesucristo basta es la canción que hemos elegido para este tema, donde se nos ha presentado que ya estamos completos en Cristo. Y pues esa es la enseñanza también de la Reforma del siglo XVI.